yo no tenía bien claro este aspecto de acuerdo al Código Penal, pues sin querer, no pasa nada, no. Es un delito imprudencial contenido en ese artículo 319 del Código Penal vigente para la Ciudad de México. Fíjense qué importante, nada más por citar uno, con tantas leyes, han de decir ustedes, pues cómo voy a saber, ¿no? Todo aquello que se reforme la necesidad de que ese hábito de la lectura lo tengan por demás cimentado. Bien. Esto no ocurre aquí, no es propio de la universidad, es propio de la universidad donde estudió su servidor, de cualquier lado. Yo he tenido oportunidad de dar ponencia desde la universidad que ustedes quieran hasta la Universidad Nacional Autónoma de México, y es el mismo tenor, incluso un posgrado. Ocurre lo mismo. Luego entonces, me parece que se ha canalizado el campo de la enseñanza en el derecho de una manera no tan correcta. ¿Por qué? Tenemos un enfoque en la enseñanza de siglos atrás. Apréndanse los códigos, apréndanse. Los maestros nos ponen a aprendernos los códigos, de pronto los más peritos en la materia son los que dominan al por mayor los artículos, ese es su contenido, pero carecen de la capacidad argumentativa o interpretativa para comprender y desentrañar los contenidos esenciales de la norma normalmente. Aquí en lo que ustedes deben de poner especial atención es que el enfoque ya ha cambiado absolutamente, respetando por supuesto, bajo el yugo de la ética, la vertiente de esta institución, en torno a su diseño, al programa de enseñanza. No cabe la menor duda que lo que ustedes tienen que aprender es aprender a aprender, ser un aprendizaje activo, a tener la capacidad crítica para poder imponerse de un sinnúmero de contenidos que van más allá de la academia. La academia es un exiguo aparte de su formación, pero cuando ustedes salgan van a ocurrir allá muchas cosas atípicas que en su vida pensaron fueran a acontecer, pero ¿qué creen? Allá el desconocimiento sí nos va a cobrar la factura. De modo tal que, insisto, ¿por qué elegir una carrera? Sí, ¿por qué elegir una carrera en donde la constante son los profundos desvelos? Es bonita la fiesta también, por alguna razón están eligiendo esta carrera. ¿Por qué elegir una carrera que tiene tanta normatividad? Les voy a dar un claro ejemplo. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿cuántos artículos tiene? ¿De cuántas está compuesta? ¿Cuántos? Perdón. De 133. Mira, aquí sí, casi al unísono, todos dijeron el dato así, superando por mucho a los legisladores que ni siquiera ese dato saben. ¿Es cierto que tiene 136 artículos? ¿O alguien discrepa con tal posición? No es cierto. Con ¿Quién 17, dice que no es cierto? No, sí es cierto, son 136 artículos con 17 transitorias, ¿no? Ya el dato estadístico está mucho mejor, pero seguros que los imperativos de nuestra Carta Magna son 136. Sí. Pues no. ¿Recuerdan la tesis, la contradicción de tesis que les dije? 293 del 2011, cuando la lean y entiendan su contenido a cabalidad, se van a dar cuenta que la Constitución hoy en día es enorme. De pronto, con este cambio de cultura jurídica, se molestaron mucho los constitucionalistas mexicanos. ¿Por qué? Porque ya tenían dominada las partes estructural, orgánica, dogmática de la Constitución. Al tenor de estudios desde hace mucho tiempo en México, era precursor en derecho constitucional en toda Latinoamérica. No solo aquí. Todo el mundo quería venir a estudiar aquí. Bueno, hoy ha cambiado radicalmente el esquema a raíz de que nosotros pertenecemos a un sistema interamericano de derechos humanos. Recuerden, esta contradicción de tesis nos indica algo toral. Todos los tratados y convenciones firmados y ratificados por el Estado de México, por el Estado mexicano, que contengan derechos humanos son constitución. ¿Qué significa eso? Que nuestra Constitución es enorme. Que todos los preceptos que en una lógica de deducción contengan, insisto, derechos humanos, esa es la regla, de la Convención Americana de Derechos Humanos también son constitución, es al mismo nivel. Si se habla de jerarquías, que ya no es propiamente dicho correcto, ese esquema que nos planteaba Kelsen con su pirámide, hoy en día en materia de derechos humanos ya no existe la jerarquía normativa, eso es una regla, por un principio que ustedes ya han escuchado por ahí, el principio pro personas. Si recuerdan por ahí, algunos lo denominan como principio pro homine, incorrecto, por ahí se quejaron perspectiva general las personas del sexo femenino con toda razón, porque homine significa hombre, por decían, ¿por qué no pro femine? Y para ser más asertiva esta afirmación se le denomina correctamente pro persona. Bien,
Sin embargo, no obstante, esto pueda darnos una apariencia de protección y garantía de los derechos fundamentales que conforman nuestro sistema jurídico, deben de poner especial atención en lo siguiente. Esta persona está absolutamente limitado de acuerdo a la nueva óptica que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha cimentado en los últimos tiempos. Es decir, tenemos un sistema denominado sistema de restricciones constitucionales. ¿Qué quiere decir eso? Cuando exista una restricción expresa en nuestra Carta Magna, ejemplo, ¿alguien conoce alguna restricción? Artículo 19, prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa, para ser claro con los que van empezando los cuatrimestres, simple y sencillamente es una medida cautelar para neutralizar riesgos de un procedimiento de carácter penal, para procurar que no se sustraiga la acción de la justicia, del imputado, para que asegurar o consolidar la seguridad de víctimas, testigos y la propia sociedad, y también para que no se obstaculice la investigación correspondiente. Bien, todo esto tiene que ser debatido por regla general. Por supuesto que una de las aristas principales del sistema procesal penal acusatorio es la contradicción, todos ustedes lo saben, ¿no? Contrario a lo que ocurría en el sistema anterior, hoy en día todo mundo debe de tener la participación activa, derecho de controvertir, hay contradicción formal y material, no solamente se trata en la especie de contraargumentar en torno a lo advertido, expresado por la contraparte, no, también con medios objetivos de prueba. Ahí está, formal y material, son dos formas. Pero ¿qué creen? Aquí el legislador dijo simple y sencillamente, en tratándose de una especie de delitos como son homicidio, violación, los que pensó son de mayor gravedad, todo ese debate violando claramente derechos fundamentales del imputado y su defensa, se los quitó porque simple y sencillamente si hay un auto de vinculación en donde una persona quede bajo la litis de cualquiera de los delitos del catálogo del artículo 19 constitucional o 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin oportunidad de defensa se le impone prisión preventiva oficiosa. Esa es la nueva vertiente. Tenemos constitucionalizado un derecho penal del enemigo. Es decir, la regla principal es, tenemos obligación, ahí está el uno constitucional, garantizar, proteger, respetar, hacer efectivos los derechos fundamentales. Pero cuando nuestro constituyente viene y en la propia constitución nos legitima figuras como estas, pues entonces ya no tenemos una constitución tan natural, ¿no? Tan proactiva en torno a esa óptica protectora de derechos fundamentales. Es nuestra realidad. El Estado mexicano se ha visto rebasado por un sinnúmero de problemáticas, la delincuencia organizada ya se le escapó, y cuando ello ocurre por las malas administraciones, inventa esos enemigos del Estado, y lo que hace para poder controlar es tratar de restarles derechos, delincuencia organizada, secuestro, pueden ser arraigados exclusivamente, no obstante sigue imperando el principio de presunción de inocencia. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque en esa corriente de constitucionalización en toda Latinoamérica, ese no es un problema de México, es de toda Latinoamérica. La Corte Interamericana ha emitido ya 8 jurisprudencias en materia de prisión preventiva oficiosa, en donde claramente nos dice, señores, entiendan, no pueden tener una prisión preventiva preconstituida, ya quítenla. Hay 8 jurisprudencias. Nuestra Corte nos indica que que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria para el Estado mexicano. Obligatoria. ¿La aplicas o la aplicas? Siempre y cuando no haya alguna restricción en la Constitución. Ya la salvaron ahí. Nosotros sabemos que a la postre nos van a tirar aquel escenario, es decir, va a llegar una determinación de la Corte Interamericana quitándonos la prisión preventiva oficiosa. Ecuador entendió hasta la 4ª sentencia. De esas 8 son 4 en contra de Ecuador. Bien, lo propio va a ocurrir con México, pero como México ya sabe que para ello van a pasar 6, 7, 8 años, pues mientras nos acomodamos a esta nueva realidad jurídica, ya que cuando nos llegue la condena estamos conscientes de que lo tenemos que respetar. Eso es el Estado mexicano. Antes las personas de Latinoamérica y de incluso algunos sectores de Europa querían venir aquí a México a estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México por su profuso garantismo y alta concepción de derechos humanos, ¿no? Aunque desde una dogmática diferente. Hoy en día ya no. Hoy en día somos especialistas del derecho penal del enemigo. Hoy limitamos por todos lados derechos. Bueno, esa es una realidad que en cierta forma obedece
normalmente a las personas que están en la trinchera pero no adentro, es decir, no en el servicio público, no jueces, ministerios públicos, quizás sí defensores públicos, pero también privados. Ellos son los que tienen que exigir. Recuerden, los operadores jurídicos. Ante un juez está, por supuesto, un fiscal, que es el persecutor penal, el que tiene la carga de la prueba, el que tiene que demostrarle al imputado que hay la suposición racional de que cometió una conducta que en la ley está señalada como un delito. Él no tiene que mostrar nada ni su defensor, ¿eh? El derecho de defensa, por supuesto, es amplio, de acuerdo a las vertientes de la Constitución, y se puede ejercer ofreciendo un sinnúmero de medios de prueba. Eso no cabe la menor duda, pero no tienen la obligación de comprobar nada. Acá lo que ocurre es que el fiscal tiene que comprobar todo, todo. Vean, pongan especial atención en lo que les voy a decir a continuación. Existen en el Código Nacional de Procedimientos Penales para todos los operadores, llámese juez, ministerio público, defensor, sea público, privado, asesor, jurídico de la víctima, en estas mismas vertientes. Tienen ciertos deberes que observar, pero el primordial, el que es común a todos, es un deber que se denomina deber de probidad, artículo 107 de la Ley Instrumental de la Materia. Este es el que menos se ha entendido, y que por otra parte, no porque sea mi amigo, pero que lo entiende muy bien Omar Díaz Alvarado, porque les voy a ejemplificar con algún asunto que materializó el licenciado. Hoy en día, el persecutor, ¿quién es? ¿Quién es el investigador? El que va en contra de las personas, el que tiene el monopolio de la acción penal. Se dice que ya no tiene el monopolio de la acción penal el Ministerio Público. ¿Es cierto eso? Porque existe la acción penal privada. En delitos de menor entidad, el particular puede iniciar su propia investigación, pero a final de cuentas, ¿quién va a acusar? El Ministerio Público. El Ministerio Público sigue teniendo el monopolio de la acción penal. Es una ficción. No estamos preparados para aquellos entornos. A la postre considero que sí se va a consolidar esta premisa, pero hoy en día no es así.